Hola. En el primer programa de ejemplo del capítulo 7, probamos los puertos GPIO configurados como salidas. Ahora, en el tercer video, veamos un ejemplo para el puerto de entrada. Se piensa que el dispositivo de entrada más simple es el pulsador, pero aquí está la razón por la que no es tan simple. Cuando queremos reconocer una pulsación de botón con el microcontrolador, pueden ocurrir cosas inesperadas. Por ejemplo, nuestro controlador puede detectar varias pulsaciones del botón. Es legítimo preguntar, ¿cómo es eso? Solo presionamos el botón una vez, entonces, ¿qué es lo que sucede exactamente? Comencemos desde el principio. Supongamos que tienes un pulsador ideal. Desafortunadamente, en la realidad, no existe tal cosa. El pulsador ideal NA, normalmente abierto, cierra sus contactos inmediatamente al ser presionado y los abre inmediatamente al ser soltado. Los interruptores y pulsadores disponibles en la realidad están hechos de partes mecánicas con componentes metálicos flexibles. Por lo tanto, al accionar el interruptor, los contactos vibran. El interruptor oscila entre el estado abierto y cerrado después de la conmutación, incluso durante unos pocos milisegundos. Este fenómeno se llama rebote. No lo notamos en la vida cotidiana, pero el controlador puede realizar miles de operaciones en unos pocos milisegundos. En la práctica de la ingeniería esto es un problema. Por ejemplo, cuando queremos usar un microcontrolador para detectar el flanco de subida o de bajada, puedes ver que al presionar un botón se producen varios flancos. Esta figura muestra la detección de un flanco de subida cuando se presiona un botón. Es recomendable evitar la perturbación causada por el rebote utilizando un antirrebote por hardware o software. Agregar una resistencia, la R2, y un condensador, el Q1, al pulsador como se muestra en esta figura, absorberá los pulsos generados durante el rebote. Una solución realmente buena es añadir el circuito RC al disparador Schmidt. El microcontrolador STM32 que estamos utilizando tiene un disparador Schmidt incorporado, como se explicó en la sección de modo de entrada. Si un controlador no incluye un disparador Schmidt, este debe incorporarse al circuito como un componente discreto externo. La señal filtrada por el RC se monitoriza con un disparador Schmidt. Al accionar el interruptor, el condensador se carga a través de la resistencia. Frente a cambios rápidos de voltaje, en caso de alta frecuencia, el condensador actúa como un cortocircuito a tierra, disipándolos o suprimiéndolos, mientras que frente a cambios lentos, con señales de baja frecuencia, actúa como una discontinuidad, permitiendo que pasen a la salida del filtro RC. Una característica interesante del disparador Schmidt es que conmuta hacia abajo en un nivel de voltaje más bajo y conmuta hacia arriba en un nivel de voltaje más alto, por lo que actúa como un comparador con histéresis, es decir, no compara con un valor de voltaje dado, sino con los límites inferior y superior de un rango de voltaje. Como hemos mencionado antes, el capítulo 14 del plan de estudios de Crystal Clear Electronics, uno explica en detalle cómo funcionan los disparadores Schmidt. El filtro RC debe dimensionarse de manera que el rizado del interruptor no pueda generar picos mayores que la histéresis del disparador Schmidt. Esto garantiza un funcionamiento sin rizado. Si tienes que manejar muchas entradas, los componentes hacen que la conexión sea muy complicada y ocupen mucho espacio. En tales casos, es mejor elegir otro método, el antirrebote por software. Sin embargo, es importante señalar que, aunque muchas entradas se gestionan de forma independiente, el antirrebote por software también consume muchos recursos. Por lo tanto, siempre debemos considerar cuál es la solución más rentable. Si tienes muchos interruptores y los accionas relativamente pocas veces, es mejor optar por la solución por software. Si los interruptores se accionan con frecuencia, es mejor elegir una solución por hardware. En el siguiente ejemplo, mostramos una opción para el antirrebote por software. La esencia del antirrebote por software es que físicamente el rebote ocurre, pero intencionadamente solo consideramos el cambio de estado una vez durante el tiempo de conmutación asumido.
Vamos a modificar y ampliar el ejemplo anterior para implementar un contador binario de 4 bits con LEDs. Ya hemos realizado los cambios necesarios. Todo lo que tienes que hacer es abrir el proyecto Lecture 7btn de este capítulo y el archivo main, sé que está dentro. Primero, elegimos un valor umbral, el valor máximo que creemos o con el que hemos experimentado, después del cual no ocurrirán más rebotes. Este será el valor umbral de antirrebote, que en nuestro caso es 250. También necesitamos dos variables para almacenar el estado del pulsador. Una se utiliza para guardar el estado anterior del botón en la variable de estado anterior de antirrebote, y en la otra almacenamos el estado actual, la variable de estado actual de antirrebote. Necesitamos almacenar el número de estados iguales al anterior en periodos consecutivos. Esto se almacena en la variable de conteo de antirrebote. Además, la transición entre los flancos de bajada y subida debe ser detectada con la variable de estado anterior de flanco. Se debe monitorear el estado del botón y esperar hasta que esté estable. Es decir, que no cambie su valor. También es importante comprobar si los estados considerados como estables, ahora 250, son consecutivos. Si el estado actual y el anterior son iguales, incremente el contador. Si es diferente, reinícielo. Si el contador alcanza el valor máximo, podemos estar seguros de que el prel ha finalizado y el botón ha alcanzado un estado estable. Si no verificaste, o si elegiste un pequeño número de estados para que fueran estables, en ocasiones experimentaríamos fallas de funcionamiento. Podría darse el caso de que confundamos las permutaciones entre estados estables con cambios. Una vez que estamos seguros de que el interruptor está estable, verificamos si ha habido un cambio o una detección de flanco. Si es así, avanzamos el contador. Así que veamos si el programa de ejemplo realmente funciona como esperaríamos. En un momento cargaré el programa en el microcontrolador. Esto tomará unos momentos. Creo que hemos cargado el código con éxito. Cuando presiono este pulsador, lo que veo es que está contando correctamente en binario con los LEDs. Así que funciona como cabría esperar. Sin embargo, todavía me pregunto, ¿qué pasa si configuro este umbral de rebote demasiado bajo, de modo que no esperemos tanto después de la primera detección activa? Bueno, veamos el efecto del prel. Quizás veamos un cambio, sí. De acuerdo. Y aquí el código modificado ya está cargado. Voy a presionarlo una vez, un LED, dos LEDs. Y aquí lo pudieron ver. Presioné el botón una vez y los LEDs contaron 2. Ahora ha ocurrido un evento similar, así que pueden ver que el prel cambia significativamente la precisión de la ejecución de nuestro programa. Así es. Y eso es todo lo que hay que decir. Si quieren experimentar, pueden combinar los puertos de entrada y salida. Hay muchos en el microcontrolador y pueden usarlos como desync. El programa de ejemplo siempre es un buen punto de partida para un nuevo proyecto. Casi siempre necesitamos puertos I/O. El capítulo 7 también incluye un video en el que hablaremos de la relación entre el mundo analógico y el digital. Únase a nosotros allí también. Nos vemos. Adiós.